Vestidos y vamos a orar por la palabra. Bendito Dios, gracias Señor, gracias por lo que haces, por lo que podemos ver, porque somos testigos, Señor, de tu obra. Somos partícipes, pero testigos de tus maravillas, de lo que vos tenés planeado para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por estar en tu obra. Gracias por Guille, Señor, también, que está aquí para transmitirnos lo que vos tenés para decirnos en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que fluya a través de él. Lo bendecimos a Guillermo, Señor, para que esta palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vale. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. La verdad que hermoso todo lo que estuvieron contando de, la obra de teatro, todo lo que se está haciendo para nuestro Señor. La verdad que hoy es un día muy especial para todos nosotros, ¿no? Porque hoy es el día que la tumba está vacía, que nuestro Señor resucitó y está a la diestra del Padre, y junto con Él vamos a resucitar nosotros también. La verdad que es un día de mucha reflexión, y en este tiempo yo estuve leyendo este libro de Jorge y siento que el Señor me estuvo hablando mucho, y yo lo que les quiero compartir es el señorío de Cristo en nuestras vidas, porque el Señor es nuestro Salvador. Hizo esa obra perfecta en la cruz del Calvario, vino, sufrió por nosotros, derramó cada gota de su sangre, se humilló siendo Dios, tuvo que vivir una vida, se humilló tanto que hasta tuvo que nacer en un establo, como un cordero, y vivió esa vida humilde porque podía haber venido a este mundo y haber nacido en un palacio, haber sido el hijo de alguna persona influyente. Sin embargo, vino, le tocó tener una vida humilde, vivir de su trabajo de carpintero, pasar prácticamente 30 años desapercibido, y luego tener un breve ministerio que fueron 3 años y medio, ¿no? Y ahí el reino de Dios se acercó con nosotros. Ahí el Señor hizo la obra majestuosa, ¿no? Porque dejó su evangelio para siempre, ¿no? Para que nosotros podamos creer, para que su palabra se pueda multiplicar y pueda llegar hasta nosotros. Y la palabra que yo tengo es en 2 partes, ¿no? La primera parte es el sacrificio, ¿no? de Cristo en la cruz del Calvario. Hemos cantado unas canciones hermosas, ¿no? que describen todo lo que hizo Cristo por nosotros. Pero también, ¿no? Acá en el libro lo relata muy bien nuestro hermano Jorge, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Porque una cosa es haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, que está perfecto, es nuestro Salvador, es el único que nos podía salvar, el único mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. No es ni la Virgen María, no es Mahoma, no es Buda, no somos nosotros y nuestras propias obras, sino que es Cristo. Nada de lo que nosotros podamos hacer hubiese sido suficiente, sino que tenía que morir un justo por todos los pecadores. Se tenía que derramar una sangre pura, perfecta, sin pecado, un cordero perfecto. Y eso pudo satisfacer las necesidades del Padre. Que eso por un lado está perfecto, pero nosotros que le hemos aceptado como nuestro Salvador, también le hemos aceptado como nuestro Señor, el señorío de Cristo en nuestras vidas. Que esta palabra, mientras yo leía este libro, es muy personal, es para mí. Yo siento que el Señor me estuvo hablando a mí personalmente, porque muchas veces decimos que
Cristo es nuestro Señor, pero a veces nos cuesta demostrarlo en nuestras obras. Recién lo que decía Esteban, la verdad que perfecto, y lo que contaba Carlos también, que muchas veces tenemos que, todo lo que nos pertenece, que creemos que nos pertenece, y a veces, bueno, mi tiempo, bueno, Señor, mirá, estoy ocupado, y saber que si Cristo es nuestro Señor, tenemos que disponer de todo nuestro tiempo y de todo lo que tenemos para Él, para su obra. Yo les quiero invitar a leer en las Escrituras, iba a decir el Evangelio de Isaías, ¿no? Porque iban a decir, pero ¿cómo el Evangelio de Isaías? Isaías se escribió 700 años antes de nuestro Señor. Pero, esperen que justo mi Biblia se trabó. Bueno. Pero es increíble este pasaje que les quiero leer, que es Isaías 53. Esperen un segundo que justo se trabó el celular. Que describe, ¿no? A nuestro Señor Jesús. Y es increíble. Yo a veces me pongo a pensar, y hasta me puse a buscar en YouTube, ¿no? En Internet, si este pasaje estaba en la Biblia judía, en la Torá, ¿no? Porque es evidente cómo habla de nuestro Señor Jesús y cómo puede ser que ellos no puedan todavía creer que Jesucristo es el Mesías. Y estuve viendo algunas cosas y encontraban todo tipo de justificaciones. Decían que ese pasaje habla de un siervo que sufre, que habla del pueblo de Israel, negando, ¿no? el señorío y lo que fue el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor. Y ahí pude comprender que muchas veces, por más inteligente y sabias que parezcan las personas, ya lo tengo. Igual, gracias, Ale. Si el entendimiento está cegado, si el entendimiento no fue abierto por el Espíritu Santo, es imposible que por más que se predique, se hable, si el Señor no permite que se abra el entendimiento, no lo van a poder entender. Nosotros tenemos que estar agradecidos, hermanos, que estamos aquí, que hemos conocido a nuestro Señor, que nuestros ojos y oídos espirituales fueron abiertos, porque el Señor así lo quiso. Y lo quiero leer completo, porque la verdad que a mí me emociona mucho esto. Y dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Amén, hermanos. Amén. Impresionante. La verdad, yo no sé, uno lo lee y lo ve el sufrimiento de nuestro Señor, ve todo lo que tuvo que padecer por nosotros, y yo no puedo entender cómo no pueden creer todavía los judíos, ¿no? Que vino el Salvador y que gracias a nuestro Salvador nosotros tenemos vida eterna y, como decía la canción, tenemos acceso al trono de Dios. Él es el puente que nos permite reconciliarnos y estar con el Padre. Y nosotros no nos va a alcanzar la eternidad para agradecerle lo que hizo por nuestras vidas. El tema es que reconocemos en nuestras vidas el señorío de Cristo, porque muchas veces sabemos que Él hizo todo por nosotros, pero nuestra carne, nuestras amistades muchas veces, nuestro entorno, a veces nos juega en contra. Yo el sábado estábamos orando con Betty. Generalmente tenemos ese tiempo tan hermoso, ¿no? de oración, de tener el devocional, de lectura de la palabra, ¿no? Y bueno, llega un momento muy lindo. Betty empieza a hablar en lenguas y me comenta, me dice: hacé silencio porque siento que el Señor te va a hablar, ¿no? Y extendé tus manos, me dice. Bueno, yo hago silencio, extiendo las manos, ¿no? Y por dentro uno tiene, ¿no? Bueno, el Señor ahora me va a confirmar un par de cosas. El año que viene me caso. Capaz que viene por ese lado, ¿no? Porque uno... Y en el silencio siento la voz del Señor. Palabra fuerte me dio, ¿eh? Dejá de querer agradar a las personas, me dijo. Al único que tenés que agradar es a mí. Y yo por dentro, así, ¿no? El corazón. Y dejá de ofrecer mi evangelio como que fuera algo que se regala, porque mi evangelio costó sangre. Y a esas personas que tanto les insistís y que nunca te van a escuchar, no pierdas el tiempo, avanza. Y yo me quedé helado, así en el pecho lo sentí. Y Betty contenta, porque Betty recibió una palabra de ánimo para un hermano querido nuestro, y ya estaba con el celular, le voy a mandar mensaje, y yo mirando al piso, ¿no? Y me dice: ¿qué te dijo el Señor? No, nada. ¿Qué me va a decir? Nada, es muy personal lo que me dijo. No, pero contame, ¿qué te dijo? Y mirá, me dijo esto y esto. Y bueno, Guille, será cuestión de que estés orando y que estés poniendo bien las cosas en orden. Y fíjate, porque el Señor es el único que merece toda la gloria y la honra, ¿no? Y yo en un momento pensé, la palabra que ya la tenía preparada, pues esto fue el sábado, digo, la tendré que compartir, tendré que cambiar la palabra, tal vez es una palabra que
no va a caer bien con los hermanos, ¿no? Y bueno, estuve orando y yo sentí del Señor que sí, que tenía que compartirla. Y que es un tiempo de mucha reflexión para nosotros, ¿no? De lo que hizo Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y parecería que a veces nos olvidamos. Y nos olvidamos que Él es el Señor de todo lo que tenemos, ¿no? Y hay veces que también queremos llevar las cosas o las cargas que son pesadas nosotros mismos, porque nos creemos autosuficientes. Y el Señor está con nosotros. Yo lo veo como que estamos en un barco. ¿Vieron esos barcos chiquitos? Y uno lo aceptó al Señor como el Salvador y Él está sentado al lado nuestro. Pero si nosotros somos los que llevamos el timón y no lo dejamos a Él llevar el timón, va a venir la tormenta, va a estar el mar embravecido y vamos a querer guiar el barco a cualquier lado. En cambio, si nosotros lo aceptamos, lo tenemos al lado nuestro, pero además de tenerlo como único y suficiente Salvador, también le permitimos que maneje el timón de nuestro barco y nos guíe, sabemos que nos va a llevar a buen puerto. Es muy fácil decirlo así, hablando del barquito, aplicarlo en nuestras vidas. Yo sé que es mucho más difícil. Yo sé que hay un montón de cosas que tengo que cambiar en mi vida. Mientras leía este libro y Jorge explica el tema de los dos reinos, yo sé que hay muchas cosas de mi carácter que tengo que cambiar. Él en un momento habla del reino de las tinieblas y el reino de los cielos, ¿no? Y uno siempre piensa que el reino de los cielos sí es allá lejos. No, el reino de los cielos está acá y el reino de las tinieblas está acá en este momento con nosotros. Y un reino tiene un rey y súbditos, sí o sí. Para que un reino sea reino tiene que haber un rey y súbditos. Si nosotros tenemos como rey a alguien que no sea Jesús, estamos en el reino de las tinieblas. Lamentablemente tengo que decirles eso, hermano. Y a veces no, pero bueno, pero el Señor es mi Salvador. Pero si Él no es el rey y el que gobierna y el que maneja el timón de nuestro barco, estamos lamentablemente, igual Él tiene misericordia de nosotros. Y en todo momento Él siempre está dispuesto. La verdad que la paciencia que tiene, por lo menos hablo por mi vida, ¿no? El Señor conmigo es infinita, la misericordia infinita, el amor con el que nos amó y las veces, ¿no?, que el Señor viene y a veces te habla así de manera un poco, pero es para corrección. Y Él como Padre y nosotros que somos sus hijos nos corrige para bien. El padre que ama a sus hijos los corrige. Porque si un padre le deja hacer cualquier cosa a su hijo, después va a ser un hijo malcriado, ¿no? Va a ser así. Les quiero invitar a leer otro pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. La verdad que lindo tiempo hemos pasado con la alabanza, todas las canciones, la verdad, y los testimonios de los hermanos. Qué lindo que es ver a la iglesia trabajando, la iglesia viva, cumpliendo lo que tenemos que cumplir, llegando a los que están perdidos, ¿no? Y la verdad, es verdad lo que decís, Carlos, hermanos queridos, que tenemos que hacer de nuestro tiempo y colaborar como se pueda, ¿no? Porque a veces, pero estar en los negocios de mi padre, como decía el Señor. Porque es verdad, yo que trabajo en escuelas, a veces la plata no es todo, sino el que te vean, el estar con ellos, el afecto, habla más que lo que puede hablar nuestra boca, ¿no? Hablar con hechos. Y dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto quiere decir que todas nuestras heridas fueron sanadas, las heridas del pasado
y no las heridas físicas, sino las que más duelen, las heridas del alma. El Señor, cuando vino a nuestras vidas, se encargó de regenerarnos, de hacernos nuevas criaturas y de tener todo lo que era malo en nuestras vidas fue olvidado. Él se olvidó de todo. Él tiene hasta esa capacidad. A veces nosotros, los seres humanos, nos cuesta perdonar, nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Y el Señor, Él ya se olvidó de todo. Él quiere que avancemos. Él como que quiere que la palabra avance, que podamos llegar a las personas, que no nos quedemos pensando en las cosas del pasado que nos han hecho mal, que nos han dolido, sino que Él quiere que seamos sanos. Ya sé, suena muy fácil decirlo, porque cada uno tiene su tiempo, ¿no? Pero Él quiere hacernos bien. Y en esto también consiste en dejarle tener el timón, en dejarle nuestras dolencias del corazón a Él, el entregarle todo a Él. Yo conozco personas, y también yo mismo, que durante mucho tiempo no podía avanzar y crecer en la fe, porque cosas del pasado venían a mi mente, condenaciones del pasado, y que el enemigo se encarga de esto. Y entregarle todo al Señor, decirle al Señor, Señor, mirá, yo en esto me reconozco débil, necesito que me ayudes, que me guíes vos. Vos sos el único que puede ayudarme a llevar esta carga. Y el Señor está con nosotros. Y Él nos va a ayudar y Él nos va a guiar. Eso es a nuestro compañero en el barco darle el timón. Al único que hay que darle el timón, a nuestro Señor. Y en esto consiste también el señorío de Cristo. Nuestra vida cristiana es muy difícil de llevar adelante si no nos guía el Espíritu Santo, si no está Cristo morando en nosotros. Podremos disimular durante mucho tiempo, pretender, pero a la larga, si no estamos firmes en el Señor, las cosas no van a estar bien. Pero el Señor siempre quiere que recurramos a Él. Él quiere guiarnos, Él quiere que tengamos esa comunión fluida con Él. Hay veces que nos cuesta, yo reconozco, llego cansado del trabajo y a veces ponerme a orar, leer la palabra, y sí, hay veces que le fallo al Señor y me siento mal, pero el Señor siempre está dispuesto. Tenemos que, y me lo digo a mí, hermanos, disciplinarnos en la lectura, disciplinarnos en la oración. Yo a veces pienso, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, si era Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué oraba tanto tiempo? Si era Cristo, Él tenía que hablar directamente así con el Señor, pero Él nos dio ejemplo, Él demostró cómo se puede vivir una vida siendo humano en esta tierra, una vida en obediencia y cumpliendo. Cristo tuvo emociones, Cristo tuvo, las mismas tentaciones que tenemos cada uno de nosotros. Si yo no como por 40 días y me ofrecen un pedazo de pan, es una locura. Y así en distintas áreas de la vida. Todos tenemos debilidades. El enemigo sabe por dónde atacarnos, nuestra carne también. Pero si estamos en el señorío de Cristo, si le obedecemos a Él, si estamos en comunión con los hermanos, vamos a estar fortalecidos. El hermano acá en el libro hablaba, ¿no?, de que, y esto me lo digo para mí, porque esto se los tengo que confesar a ustedes, muchas veces el lenguaje de la queja, ¿no? Él dice que a veces nos quejamos por todo, o por cosas que... Y él describe que la queja es el lenguaje que se habla en el infierno, porque las almas que están en pena se están quejando, se viven quejando, uy, si yo hubiera reconocido, uy, ¿por qué estoy acá? Uy, y se quejan en el infierno las almas. En cambio, en el cielo, ¿cómo están las almas? Alegres, en paz,
cantando, regocijándose. Y si nosotros, como hijos de Dios, estamos quejándonos, vivimos en la queja, ¿a qué reino estamos representando en nuestras vidas? ¿Qué traemos en nuestras vidas? Por eso, y esto me lo digo a mí mismo, acá está Betty de testigo, que muchas veces me quejo y no está bien, no está bien, no estoy haciendo lo que al Padre le agrada. Y así en un montón de cosas, que no es fácil, porque todos hemos forjado nuestra personalidad y cuando el Señor vino a nuestras vidas, muchas de las cosas que ya teníamos tienen que cambiar. El tema es que si uno está dispuesto a permitirse ese cambio, a que el Señor tome el timón, porque muchas veces nosotros nos creemos que vamos seguros manejando el barco, pero necesitamos que ese barco lo maneje Cristo. Quiero leerles un pasaje más que está en Mateo 28, del 18 al 20. Yo con esto también lo que quería recalcar es que tenemos que lograr, hermanos, porque creyentes somos todos hemos creído, pero lo que el Señor quiere de nosotros, permiso, es que seamos discípulos de Él. ¿Qué hace un discípulo? Un discípulo le sigue, aprende, sigue los pasos de su maestro. Y el Señor nos ha dejado un legado, nos ha dejado pasos para seguir. Él mostró ser obediente, como dice la palabra, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él estaba reinando junto al Padre y cuando no había solución, porque eran tantos los pecados, iban a terminar matando a todos los animales, porque no iba a alcanzar. Y Él vino como el único cordero que pudo cumplir, pero tuvo que ser obediente y tuvo que resistir a las tentaciones del enemigo, se tuvo que humillar, hacerse hombre, tuvo que tener esa muerte con ese sufrimiento. Y yo creo que el sufrimiento que tuvo en lo físico fue terrible, pero me cuesta mucho, porque esto no lo podemos imaginar nosotros con nuestras mentes, ¿no? El sufrimiento que habrá tenido en ese momento, no creo que haya sido de separación, pero en ese momento que él le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque era tanto la carga de pecados que tenía de la humanidad, que el Padre tuvo que mirar para otro lado, ¿no? Y ese momento debe haber sido de mucho dolor, porque toda la eternidad juntos. Y sin embargo eso lo hizo por nosotros, que somos desobedientes, que nos creemos autosuficientes, y que muchas veces no queremos aceptar el señorío de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Muchas veces cuando algunos hermanos mayores nos dan un consejo sabio y uno dice, no, pero yo esto lo voy a hacer a mi manera, porque a mí me pasa, yo hablo por mí. Pero mirá, Guille, fíjate porque me parece, y a veces en eso también, el no aceptar la multitud de consejos, ¿no? Y el no aceptar que el Señor nos quiere hablar. Yo cuando recibí esa palabra, y a mí mucho no me gustó, hermano, yo les voy a ser sincero, pero yo sé que el Señor sabe cómo tratar a cada uno de nosotros y sabe cómo hablarnos. Y si a veces nos habla así, de esa manera, o por lo menos conmigo, debe ser porque debe ser la única manera en la que puedo entender. Y debe ser la única manera en la que puede llegar a mi corazón. Entonces yo tengo que entender que el Señor, como es nuestro Padre, va a querer siempre lo mejor para nuestras vidas. Y Él a veces nos va a hablar de maneras que parecen que fueran, ¿cómo? Si es mi Padre me va a hablar así. Y bueno,
Es la única manera que tenemos de entender nosotros. Lamentablemente hay veces que nos habla de otras maneras, con enfermedades, con situaciones difíciles. Y bueno, el Señor a veces, Él es soberano, Él es el que tiene el control de todas las cosas. Y hay veces que somos tan duros en nuestros corazones que no lo escuchamos. Y Él quiere romper ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, pero nosotros no le dejamos. Y quiero leerles en Mateo, les dije, ¿no? Que dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que sabemos que nuestro Señor está con nosotros en todo momento. Una vuelta también, esto no sé si ya lo he contado aquí, me pasó que estaba andando, manejando el auto, era otoño, creo que fue el año pasado, paro en un semáforo y el semáforo tiene el contador, ¿vieron? 10, 9, 8, y era otoño y caen las hojas del árbol, ¿no? Y en ese momento viene sobre mí un pensamiento que dice: ¿ves el contador que estaba pasando de 10, 9, 8, 7, 6? ¿Y ves las hojas que caen? Bueno, en este tiempo esas hojas vendrían a representar la cantidad de vidas que en este momento están pasando a la eternidad, la cantidad de personas que se están muriendo. ¿Y a dónde crees que están yendo la mayoría? ¿No? Y me quedé como choqueado, ¿no? por ese pensamiento. Y esto como que me urge a decir que tenemos que tener el señorío de Cristo en nuestras vidas para poder llegar a otras personas, hacer lo que están haciendo en Marcos Paz, ahí en Barracas, bueno, toda la hora feliz, todo lo que se hace en la iglesia. Es una manera de que el reino de Dios se extienda hacia los que están perdidos. Y por eso es necesario que nosotros tengamos esa responsabilidad como hijos de Dios. Nosotros tenemos en nuestros corazones esa luz que va a irradiar sobre las tinieblas que hay en este mundo, que está perdido en pecados, está perdido en delitos. No tienen ni idea las personas a quién recurrir ante tanta desesperación. Y vemos las cosas que pasan en los noticieros, porque todavía el mensaje de Cristo no está claro del todo por parte nuestra, que tenemos que hacerlo llegar, hermanos. Este es el sentir que tengo y que el Señor ha puesto en mi corazón. Y me acuerdo, ¿no? ¿Se acuerdan del siervo y el talento? A ese siervo que el Señor, eran 3 siervos, ¿no? Y al último que le da, un talento le da, ¿no? ¿Y qué hizo con el talento el siervo? Lo escondió bajo tierra. Y cuando vino el Señor le dijo: bueno, devolveme el talento y los intereses que ha generado. Y el siervo va y le dice: no, te devuelvo el talento nada más, porque tuve miedo, sé que sos severo y me vas a castigar. Así que no me estás dando los intereses que daba este talento. Y lo echa a este siervo. Y siento que en muchas oportunidades ese siervo podemos ser nosotros, que tenemos la luz, que tenemos el conocimiento de Jesucristo en nuestras vidas, que hemos experimentado el amor de Dios y que no lo compartimos con muchas personas que lo necesitan. Y esas personas se pierden.